fe. Somos mujeres de fe y quiero que iniciemos en esta tarde. La palabra que les quiero compartir está allí y quiero mostrarles las cosas maravillosas. ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Cómo les fue esta semana? Recordemos, ¿alguien recuerda la palabra de hace 8 días? Bueno, y si no la recuerdas y si algunas personas no estaban, bueno, la idea es que estés allí recordando cada promesa que el Señor te ha dado, pero decíamos ese día que qué bueno que si nosotras somos cristianas, somos mujeres de Dios, mujeres de fe, qué bueno que nosotras podamos invitar a otras mujeres a que conozcan del Señor y que cada una de las mujeres ganara una mujer para el Señor, ¿verdad? Que tú fueras esa mujer de influencia, que tú seas ese puente para que esa mujer se acerque al Señor. El Señor nos ha bendecido grandemente durante esta semana con bendiciones hermosas. Tenemos la oportunidad de conocer muchas mujeres. Ay, qué bueno, saludo por aquí. Voy a saludar, permítanme, ustedes voy a saludar en esta tarde a Judy Díaz. Dice, yo soy mujer de fe, soy hija de Dios. Muy bien. Luz Aguiluz dice, Dios te bendiga, bendiciones. Y nos dice nuestra hermana Miriam de Camargo, pastora, buenas tardes, Dios la bendiga, yo soy mujer de fe. Y mi hermana Miriam, hoy te complacieron con la canción que usted quería, Peña de Ored. No sé si la lograste escuchar, pero hoy le pedí a mi esposo que por favor cantara esa canción porque las mujeres de fe les encanta esa canción y yo sé que especialmente la hermana le gustaba esa canción. Y nos dice por aquí nuestra hermana Cenelia, Dios te bendiga. Nos dice el tema pasado se llama Atiende a tu llamado. Muy bien, felicitaciones hermana Cenelia. Y nuestra hermana Mayer le dice el tema de hace 8 días era Mujer, atiende a tu llamado. Bueno, muy bien, entonces sí, muy bien, atiende a tu llamado. Y entonces hablamos de la palabra de Samuel que nos dice, habla que tu siervo escucha, ¿cierto? Y entonces estuvimos allí muy atentos para que nuestro Dios hablara en nuestras vidas y les enseñaba acerca de que una mujer debe ganar a otra, ¿verdad? Entonces yo me imagino que ustedes están en esa tarea y si no están en esa tarea, creemos que en nombre del Señor esta semana vamos a estar muy juiciosas para ganar almas para el Señor. Queremos que así como muchas mujeres oraron por nosotros, fueron de bendición para nosotros, nosotros también ser de bendición, ser esas intercesoras, ser esas personas que ayudan allí a otras personas necesitadas. Bueno, entonces quería mostrarles cosas maravillosas. Quiero preguntarle y el tema que tengo en esta tarde es un tema muy especial, yo creo que nos gusta a todas las mujeres. Bueno, un saludo muy especial para Vicky Leal Girón. Un tema muy especial que nos gusta, algo que nos gusta a todas las mujeres. Bueno, algo que les gusta a las mujeres. Bueno, no sé, pero yo creo que todas las mujeres nos gusta lo nuevo. ¿A cuántas mujeres les gusta lo nuevo? Pues yo creo que a todos nos gusta lo nuevo, ¿verdad? Y hoy para iniciar el tema empiezo con algo nuevo y es que tengo agenda nueva. Mira qué hermosa esta bendición que el Señor me bendijo. Dios bendiga a esa persona que me sorprendió con esa bendición preciosa, una agenda hermosa, es en madera, hermosa. Entonces me encantó porque está nueva, es divina, me encantó, me parece súper linda y entonces yo dije, bueno, pues está súper linda, voy a estrenar, qué bueno, y así se llama el tema, se llama Cosas Nuevas. Entonces, mis amadas mujeres y varones de Dios, ¿a cuántas les gustan las cosas nuevas? Bueno, yo no sé si a todos, pero la verdad yo estoy muy feliz con mi agenda nueva. Bueno, entonces el tema se llama Cosas nuevas. Y usted dice, bueno, pero qué cosas nuevas en este momento, si ni siquiera estamos trabajando. Bueno, yo no sé, pero yo quiero decirles lo que dice la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios allí en Isaías. Nos dice Isaías 43, nos dice la palabra de la siguiente manera. Dice, bueno, ¿qué nos dice por aquí? Isaías 43, 16. Dice la palabra del Señor. Bueno, leamos acá lo que ustedes nos escriben porque qué pena dejarlos a ustedes allí. Bueno, entonces nos dicen estar bien y que... Saludos, bendiciones desde Cali. Bueno, nos dice Fernando
Cárdenas, que un saludo desde Cali. Dice el hermano Vladiver, nos dice que les gustan a las mujeres los detalles y que las atiendan bien y con amor. Muy bien. Nuestra hermana Sene nos dice, me encanta lo nuevo. Bendiciones. Ay, mi hermana María Angélica, Dios te bendiga. Me encanta saludarla en esta tarde. Te envío un abrazo. Bendiciones, nos dice nuestra hermana. Y bueno, continuamos allí. Y saludamos también a Cerquera Joana. Bueno, muy bien. Entonces, mis amados hermanas y hermanos de fe, la palabra se llama cosas nuevas. El tema es cosas nuevas. Bueno, y estamos allí en Isaías 43:16. Dice, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pabilo y quedan apagados. Dice, no acordéis de las cosas pasadas ni traigas a memoria las cosas antiguas. Este es el versículo central, muy importante, atenta mis amados. Dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Entonces, mis amadas, bueno, muy bien. Entonces, el versículo central es el 19, donde nos vamos a estar. Dice, he aquí yo hago cosa nueva. Yo las extraño es que ustedes me digan allí, que me respondan. He aquí yo hago cosa nueva. Cuando el Señor me daba esta palabra, yo decía, wow, Señor, esa es la palabra perfecta para nosotras las mujeres. Nos gusta esto. Que tú hagas cosas nuevas. He aquí yo hago cosa nueva, dice el Señor. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Bueno, entonces, cosas nuevas, lo que nos encanta a nosotros, ¿saben? ¿Y por qué decidí? Usted dice, qué orgullosa y la pastora exhibiendo esa agenda, que porque ella tiene agenda nueva y quizás tú no la tienes, pero era justamente por la enseñanza que el Señor me permitió esa bendición en mis manos. Entonces dice que el Señor está hablando. ¿Quién lo está hablando? Porque quise leerles el contexto, el 16, el 17 y el 18. Si el versículo que necesitábamos era el 19, pero para que tú conozcas un poco de lo que está hablando el Señor. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. ¿Quién era ese? El Dios Todopoderoso. Es nuestro Dios. Recuerda cuando los israelitas tenían que pasar por el mar. Recuerde que ellos, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza. ¿Recuerdan quién era? ¿Cómo quedaron ellos? Juntamente para no levantarse. Se levantaron los enemigos, quedaron apagados. Pero dice el Señor, algo muy importante, ¿saben? No te acuerdes de esas cosas viejas. ¿A cuántas les gustan las cosas viejas? ¿A cuánto les gustan las cosas viejas? La verdad, qué feo tener uno cosas viejas, ¿cierto? Bueno, si son cosas buenas que sirven, pues qué chévere, porque se pueden utilizar, pero hay cosas que ya no sirven, que están demasiado viejas y no sirven. Entonces, saquemos aquello que nos sirve. Eso tenemos que hacer, sacar lo viejo. Dice el Señor, no acordéis de las cosas pasadas ni traigas a memoria las cosas antiguas. ¿Para qué te sirven esas cosas que ya pasaron? No las traigas a tu memoria, no te van a servir, dice el Señor. Dice, he aquí yo hago lo que tú quieres, cosas nuevas. Y ¿saben? Él hace cosas nuevas. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en soledad. Hay una bendición preciosa para nosotros. ¿Qué va a hacer el Señor? Cosas nuevas. El Señor empezará a hacer cosas nuevas ¿en quién? En mí, como mujer de fe, en ti, varón de fe, en ti, mujer que estás allí, ¿sabe? En tus hijos, en tu esposo, en tu ciudad, en tu barrio, en tu casa, en tu nación. En este lugar el Señor va a empezar a hacer cosas nuevas. La palabra lo dice, he aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. Otra vez el Señor te va a sorprender ¿con qué? Con bendiciones. ¿Qué había hecho el Señor? Abrió el mar, pero dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en soledad. ¿No es hermoso el Señor? Lo primero que nosotros debemos hacer es, primero, ¿qué tienes tú? ¿Qué es lo que tú tienes?
que tú tienes. Y lo primero que tenemos es una promesa. Y la promesa la tenemos todos. Dios nos dio una promesa. ¿A quién? ¿A alguna persona? A usted, a ella. Nos dio esa promesa para todos. Dice, ¿qué es una promesa? Es una declaración que implica un compromiso de parte de quien lo hace y de fe en quien lo recibe. Tú necesitas, nuestro Dios nos da una promesa, pero tú necesitas tener fe para recibirla. Es una declaración. ¿Qué es una promesa? Es una declaración que implica un compromiso de parte de quien lo hace y de quien lo recibe. El Señor lo da. El Señor ha dado la palabra y nosotros sencillamente tenemos que creerla. ¿Dónde hay una promesa? Usted dice, ay, ¿dónde hay una promesa? Quiero encontrarla, por favor, quiero hallar una promesa. Pues hay promesas por todos lados. Si tú tomas la Biblia, de hecho, esta Biblia es una Biblia de promesas. Hay Biblias de promesas, ¿verdad? Y es donde todas las promesas están así resaltadas y son hermosas esas palabras. Pero hay promesas en la palabra de Dios, encontramos demasiadas promesas, ¿verdad? La Biblia está llena de promesas. ¿Usted la cree? Bueno, ¿alguien te ha hecho una promesa? ¿Quizás tu esposo te ha hecho una promesa? Sí. ¿Quizás tus hijos te hicieron una promesa? Permíteme. ¿Te han fallado? ¿Te hicieron una promesa y te fallaron? Gracias, hijo. Esto es una, ¿qué? Una Biblia de promesas. Siempre, la verdad, el Señor me ha permitido tener Biblias de promesas. Me encantan las Biblias de promesas. ¿Por qué? Porque nos ayudan bastante. Y no importa si tú tienes una Biblia allí, esa también es llena de promesas. Entonces, las promesas. Le decía, ¿te han hecho promesas? Y como dicen algunas personas, ¿se las ha llevado el viento? Quizás sí, alguien te hizo una promesa y se olvidó de esa promesa. Quizás un político te hizo una promesa, quizás alguien, quizás hasta un chico, quizás tu esposo te hizo una promesa y no te cumplió. Pero ¿sabe? Hay alguien que te hace una promesa y te cumple. ¿Y sabe? Es nuestro Papá Dios, es nuestro Dios. Que cuando nos da una promesa, Él sencillamente la cumple, ¿verdad? Él cumple las promesas. ¿Tú has escuchado noticias? ¿Qué escuchas en las noticias? No. ¿Qué escuchas en las noticias? Hay muchas cosas que pasan, ¿cierto? Incluso hay noticias falsas. Y dicen esto. Nosotros somos expertos para creer, ¿verdad? Pero muchas veces no creemos a la promesa que Dios nos ha dicho. Hoy el Señor nos está diciendo, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Apropiate de que el Señor está diciendo, he aquí yo hago cosa nueva. ¿Qué está haciendo el Señor? Cosas nuevas. Sencillamente cree que esta palabra es para ti y que Él está haciendo cosas nuevas. Pero cuando tú crees a esa noticia, muchas veces te ha pasado que has escuchado noticias y dicen, ay, y sucedió esto, y sucedió aquello, y entonces la gente hace una protesta en contra de eso, y quizás pasaron una revolución total, y resulta que no era así. ¿Pero qué pasó? Ya, sucedió, ¿cierto? Entonces, porque todo el mundo creyó. Pero cuando el Señor nos dice, oye, mujer de fe, hombre de fe, te tengo cosas hermosas, ¿qué hacemos? ¿Será que sí, Señor? Tú tienes promesas chéveres para nosotros. Sencillamente crees en Dios. Quiero que veamos lo que dice Isaías 52. Estamos en Isaías 53, continuamos en Isaías 52. Isaías 52 nos dice... Isaías 52, 1. Isaías 52, 1. Mis amadas mujeres y varones del Señor. Dice la palabra del Señor, nos dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete de tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo.
sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello y cautiva, hija de Sión, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Entonces, mis amadas, dice la palabra del Señor, despierta, despierta, vístete de poder, Sión, viste de tu ropa hermosa. ¿Qué nos gusta a nosotros? Las cosas nuevas. El Señor dice que va a hacer cosas nuevas. ¿Y sabe qué dice? Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete de ropa hermosa, Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete el polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Entonces, esas son promesas que nos da el Señor. Entonces está diciendo, despierta. Y el Señor le está hablando que estaba cautiva, ¿verdad? Pero que venía el tiempo de liberación. Entonces toma cada promesa que nos ha dado el Señor. Continuemos allí, vamos al libro de Hebreos, mis amadas mujeres de Dios. Hebreos. En Hebreos sabemos que hay una palabra muy preciosa que nos gusta a todos. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 nos dice la palabra del Señor. Mujeres de fe, hombres de fe, dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabe, mis amadas? Sin fe es imposible agradar a Dios. Para que tú puedas agradar a Dios necesitas fe. Es necesario. Sin fe es imposible agradarlo. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que hay que. A mí me encanta, porque sabe, dice, es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabe que hay? Premio, hay galardón para los que le buscan. Si tú buscas al Señor, ¿sabe que hay? Un galardón, un premio para ti. ¿Por ser qué? Fiel al Señor. Por sencillamente creer. ¿Qué tienes que hacer? Creer, pero sin fe. Pero, recuerda, cuando mi esposo lo ha dicho muchas veces, cuando hay un pero en la Biblia, preocúpese, pero sin fe es imposible. ¿Qué tengo que hacer? Aumentar. Ay, pero ¿cómo hace que mi fe crezca? La fe, bueno, estamos allí en Hebreos 11. Ahora, presten atención, cuando escribí esta palabra yo decía, oh, wow, Señor, Hebreos 11:6, y ahora vamos a Hebreos 6:11. Hebreos 6:11. Hebreos, estamos en Hebreos 11:6, ahora vamos a Hebreos 11:6. Bueno, Hebreos 11:6. 6:11. Muy bien. Bueno, mis amadas mujeres, dice la palabra, mis amadas mujeres y varones de Dios, yo quiero que todos leamos allí. Si tú no tienes Biblia, allí hay un versículo, allí hay alguien que nos está colaborando, allí en esta parte. Usted dice, bueno, ¿y por qué está sola? Pues está nuestra hermana Carito, está allí haciendo esta tarea. No estoy sola, estoy rodeada acá de ángeles hermosos que el Señor ha colocado. Entonces, estoy junto con mi familia, estamos trabajando todos aquí en unidad. Quizás ustedes solo me ven a mí, pero no estoy sola, estoy con ángeles y estoy aquí con mi familia también, que están trabajando allí en cada cosa. Entonces, allí podemos ver lo que dice la palabra en Hebreos 6:11. Nos dice Hebreos 6:11, pero deseamos que pero también dice un pero, ¿cierto? Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Amén. Bueno, leamos el 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan
las promesas. Muy bien. ¿Cuál es nuestro primer punto? Dice promesa, ¿verdad? Entonces decíamos que una promesa es una declaración que implica un compromiso de parte de quien lo hace y de fe de quien lo recibe, ¿verdad? Entonces nos dice la palabra, pero deseamos que cada uno de vosotros, cada uno, no su hermano, ay, es que mi hermana no me ayudó, es que la líder no me llamó y por eso no estoy atenta, es que, bueno, nos dice la palabra, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquello que por la fe, oye, imitadores de qué? De aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa de Dios. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Recordemos que el Señor le dio una promesa. Le dio una promesa a Abraham. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Él sencillamente obedeció. Y la fe es obedecer al Señor. ¿Y por qué haces esto? Sencillamente porque le amas. Dice la palabra que, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, ¿sabe? Y la solicitud es estar dispuesto, disposición, es estar ¿qué? Dispuesto ¿a qué? A recibir, porque tenemos una promesa, ¿cierto? Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, esté dispuesto. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. No, es que yo ya me cansé, es que llevo estos 2 meses esperando, es que llevo estos años esperando y no veo nada, ¿sabe? Esta semana hablaba con alguien, con una mujer especialmente, con muchas necesidades espirituales y de todas las maneras, y me decía, ¿sabe? Estoy a punto de desmayar. Y yo le decía, no, mi hermana, tienes que continuar. No te puedes rendir. Hay alguien que espera de ti. ¿Sabe? El Dios Todopoderoso ha puesto la confianza en ti, pero hay una familia que está esperando algo de ti. Hay alguien, un amigo, hay alguien que está esperando una palabra de ti. Y yo le decía a mi hermana, y entonces yo le decía a mi hermana, no te puedes rendir, tienes que continuar en ese camino. Ella decía, es muy difícil, siento que no puedo más. Y yo le decía a mi hermana, si aún sientes que no puedes más con el Señor, ¿cómo sería si no tienes al Señor? Levántate en oración y en lectura de la palabra y en estar más reunido junto con tus hermanos y con el pastor, porque ella es de otra congregación, pero pues somos amigos, ¿verdad? Y entonces ella decía, sí, es verdad. Y entonces me decía, mis hijas, mis nietas, y me contaba algunas situaciones por las que estaba pasando su familia, y ella decía, es verdad, si yo me rindo, el enemigo toma control de mi familia. Entonces, mujeres, es tiempo de no quedarnos allí, sino de levantarnos y tomar la palabra. Dice, pero deseamos que cada una de nosotras, o de nosotros, para los varones que están allí, de vosotros, muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. ¿Saben, mis hermanos? Recuerde que hay un enemigo de la fe y es la pereza, ¿verdad? Hay enemigos que quieren destruirnos y es la pereza, ¿verdad? Que no esté la pereza, sino que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Si Abraham no hubiera creído y no hubiera esperado, ¿sabe? No estaríamos nosotros hoy aquí. Pero Abraham, nuestros padres, ¿cierto? Creyeron a la promesa que Dios dijo. Sencillamente creyó y pudo obedecer. Entonces, recordemos, cosas nuevas. Primero, promesa. Segundo, acercarse. Segundo, acercarse, ¿verdad? Dice, y quiero que veamos lo que dice la palabra del Señor en Santiago 4:8 nos dice la palabra del Señor. Santiago 4:8. ¿Quieres tener cosas nuevas? Primero tenemos que para tener cosas nuevas, promesa, y segundo, acercarse. Acercarse, sencillamente así, acercarse. 4:8 nos dice, la Biblia dice, acercaos a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
Pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Entonces, ¿qué nos dice el Señor en su palabra? La promesa, ya la promesa está, ¿verdad? Y lo segundo es acercarse, acérquese. Todas las personas que tenían una necesidad de hacer, que tenían una necesidad en su vida, en su corazón, bueno, lo que necesitaban, ¿qué hacían? Se acercaban al Señor. Y nos dice, acercaos a Dios. Si tú te acercas al Señor, ¿qué va a pasar? Él se acerca a vosotros. Muchas personas dicen, es que Dios no me quiere ayudar, es que mire por lo que estoy pasando y porque Dios no viene a ayudarme. Bueno, atentos, por favor. Acercaos a Dios. Tú tienes que acercarte a Dios. No dice, y yo me acercaré a ustedes y yo los buscaré. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, yo me tengo que acercar al Señor. Tú, mujer, tú, varón de Dios, tienes que acercarte al Señor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Recuerde que los de doble ánimo son, las personas de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos. Entonces, vamos, avancemos, acerquémonos. Y hay otra promesa muy hermosa que nos dice allí en Hebreos. Dice la palabra también, Hebreos 4:13. Es importante que nos acerquemos a Él. ¿Quién se debe acercar? Hebreos 4:13. Hebreos 4:13. Hebreos 4:13. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos a quien tenemos que dar cuenta. Leamos lo que dice Isaías 55. Este es uno de los versículos, de las palabras que me agradan muchísimo. Isaías 55. Vamos a leer lo que nos dice Isaías 55. 1. Isaías 55 nos dice estas cosas tan hermosas. Recuerde, nosotros tenemos que acercarnos al Señor. Dice la palabra, Isaías 55, 1. Quiero que leamos lo que dice. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd, vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová Dios, el Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá en él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice la palabra de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, y los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Amén. Muy bien, entonces tenemos esas promesas maravillosas para nuestras vidas. Palabra preciosa.
Bueno, entonces esas son las cosas maravillosas que hace el Señor en nuestras vidas. Continuamos allí y quiero, tome esa palabra. ¿Qué nos dice el Señor? A todos los sedientos, ¿qué deben de hacer los sedientos? Venid a las aguas, y los que tienen dinero, venid comprad. Comed, venid comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Venid, acércate al Señor. La palabra es acercarse, ¿de verdad? Acerquémonos al Señor confiadamente. Y quiero decirle, mis amados mujeres y mis amados hermanos, algo muy especial es que empieza a suceder y quiero mostrarle algunos ejemplos de lo que empieza a suceder cuando tú te acercas al Señor. Y quiero que iniciemos allí con lo que dice la palabra en Marcos 5:25. Estos son algunos ejemplos de las personas que estaban necesitados. ¿Tú estás necesitado? Te voy a decir esta palabra, Marcos 5:25. 5:25. Dice la palabra del Señor que dice, pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor, pero cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Atención, versículo 27 dice, y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Quién vino? Jesús dijo, hay tanta gente enferma, tanta gente que está deprimida en las casas, voy a ir a visitar, voy a ir allí a las casas. No, ¿sabe qué pasó? Dice que nosotros, dice, acérquense. Yo veo y quiero mostrarle todos estos ejemplos de estas personas que están allí, que son ejemplos y de hecho son mis personajes favoritos, por eso lo hice de esta manera, son los personajes que me agradan muchísimo, que llaman mucho la atención, y es que esta mujer de flujo de sangre, ella dice la palabra que ella oyó hablar de Jesús, dice que ella empezó, dice que esta mujer, pero una mujer desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Pero ¿sabe? Esta mujer le iba peor. Pero el 27 nos dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ella corrió, cuando oyó hablar de Jesús, ella salió corriendo detrás de Jesús y dijo, yo necesito a Jesús. Porque Él sí me puede ayudar en esta situación. ¿Cuántos años llevaba esta mujer? 12 años. Pero no sucedía nada. Jesús no había ido a buscarla a su casa, pero ella oyó hablar y corrió y tocó el manto de Jesús y recibió su milagro. Amén. ¿Tú necesitas algo? Sí, corre, acércate a Él. Hay una promesa, la promesa está, ¿verdad? ¿Estás enfermo? La promesa está, Isaías 53. Pero tú tienes que acercarte. ¿Qué necesitas? ¿Un empleo? Ay, ¿pero qué hago? Acércate a Él. Bueno, segundo, otro personaje. Yo les dije que los personajes que había escrito ayer eran mis personajes, uno de los personajes favoritos. Marcos 10:46. Ustedes ya entenderán. Marcos 10:46. Marcos 10:46. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó y sus discípulos una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, que comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo le dijo, ¿qué quieres que haga? Y el ciego dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bueno, mis amados, estamos viendo dos milagros. Recordemos la mujer de flujo de sangre. El Señor dijo, bueno, mujer, en otros 2 años vas a estar sana. De inmediato, cuando esta mujer se acerca a Jesús, de inmediato lo que recibe es ¿qué?
sanidad. Ese flujo de sangre se detuvo. ¿Y qué le había sanado a ella? La fe. Y ahora vemos este precioso varón, Bartimeo, que me gusta muchísimo. Entonces dice que estaba allí Bartimeo. Y Bartimeo, ¿qué pasó con él? Dice en el 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Comenzó a dar voces este hombre. ¿Y sabe? Ten misericordia de mí. ¿Sabe qué empezó a decir este hombre? Empezó a llamar ¿a quién? A Jesús, a llamarlo. Recordemos que era ciego. Entonces él empieza a llamar a Jesús. Empieza a llamar a Jesús. Oyendo que era nazareo, comenzó a dar voces, a decir Jesús, a gritar, ¿cierto? Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él, cuando muchos te quieran apagar el fuego, cuando muchos te quieran apagar, cuando tú estás clamando, cuando tú estás pidiendo al Señor, vea, Bartimeo, muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Oye, ¿sabe qué estaba sucediendo? Jesús estaba llamando a Bartimeo. ¿Cómo logró esto? Porque él se quiso acercar a Jesús. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Y sabe? Qué lindo que el Señor te pregunte en esta tarde y le diga a ti, mujer, o a ti, varón, ¿qué quieres que haga? Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y sabe, el ciego le dice, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Sabe? Bartimeo no solo recibió la vista, recobró la vista, sino que recibió salvación. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Bueno, este es el segundo ejemplo. Tercer ejemplo, Marcos 5:21. Marcos 5:21. Marcos 5:21 es un ejemplo muy hermoso. Este es el tercer ejemplo que vamos a ver. Marcos 5:21. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de... pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto a él, junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y enseguida le seguía una gran multitud y le apretaban. Bueno, y allí se atraviesa la mujer de flujo de sangre. Pero bueno, entonces este ejemplo que quiero que ustedes vean es de Jairo. ¿Qué hizo Jairo? ¿Quién era Jairo? Jairo, principal de la sinagoga. Pero él, ¿sabe qué dice? Que pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunía alrededor de una gran multitud y estaba junto al mar. ¿Sabe? Jesús pasaba por allí. Y cuando Jairo se da cuenta que Jesús está por allí, Jairo sale para donde estaba Jesús y empezó a acercársele. Y sabe, no solo se acercó, se postró a sus pies, diciendo, Señor, yo necesito. Entonces, ¿qué hizo Jairo? Se acercó. Acérquese, acerquémonos al Señor, ¿verdad? Jairo es el tercer ejemplo. Otro ejemplo muy especial es en Lucas 19:1. Lucas 19:1. ¿Qué pasó con la hija de Jairo? Pues estaba muerta, pero no murió. Estaba allí en cama, pero el Señor la levantó porque Él fue a su casa. Y ese espíritu de muerte que estaba allí en esa niña, ¿sabe qué pasó? Jesús llegó a la vida de Jairo. Jesús llegó a la casa de Jairo y allí lo que llevó fue vida. Y tomó a la niña que estaba dormida y le dijo, Talita Kumi, a ti te digo, niña, levántate. Y sabe, la niña se levantó. Y sabe que le dieron comida. Necesitaba, quizás tu hijo está allí.
crea la promesa de Dios. Así como la hija de Jairo se levantó, así su hijo se levantará. Crea la promesa de Dios. Acércate, acércate al Señor. Lucas 19:1. Lucas 19. Lucas 19. Dice, y habiendo entrado Jesús en Jericó, ese es el cuarto ejemplo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí el Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Sabe quién era Zaqueo? Un hombre de fe. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Abraham, ¿quién es? El padre de la fe. Y si Zaqueo era un hijo de Abraham, era un hombre de fe, ¿verdad? Entonces, este ejemplo muy hermoso de Zaqueo. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién invitó a Zaqueo? ¿Quién invitó? A ver, ¿quién invitó a Zaqueo? Zaqueo, vamos, por favor, vamos a casa, vamos a mirar a Jesús, ¿qué está pasando? No, dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Dijo, bueno, yo escucho de ese Jesús, pero Mateo era un chiquitico así que vivía en Jericó, ¿verdad? Era muy pequeño, entonces no podía ver a Jesús. Dijo, pero ¿sabe cuándo le costaba a Zaqueo acercarse a Jesús? Claro, porque era demasiado pequeño, era el jefe de los publicanos, bueno, era un hombre rico, pero no era fácil era acercarse a Jesús. Y sabe, se hizo allí, se subió a un árbol para poder ver a Jesús. Y logró acercarse al Señor y llamó la atención de Jesús. ¿Sabe? Yo creo que muchos de los que pasaron por allí no vieron a Jesús. Muchos de los que pasaron por allí no vieron que Zaqueo estaba en ese árbol. Pero ¿sabe quién vio a Zaqueo? El esfuerzo que Zaqueo había hecho por ver a Jesús. Quizás tú dices, ay, pero he orado todas las noches. Quizás estoy sirviendo, pero eso no ha servido de nada. No es en vano. Zaqueo se subió a un árbol y allí Jesús puso la mano. Zaqueo, bájate de ahí. Hoy voy a ir a tu casa. Qué lindo que el Señor diga, hoy voy a ir a tu casa. Y el Señor va a casa de Zaqueo y el Señor empieza a hacer cosas muy especiales en el corazón de Zaqueo, porque Zaqueo es tocado por el Señor y es bendecido, porque le dicen que él es un hijo de Abraham. Entonces es hermoso. Quinto ejemplo que vemos de Mateo 8:5. Mateo 8:5. Estos son ejemplos de gente que recibió la bendición porque se acercó al Señor. El Señor no les estaba buscando, ellos se acercaron. Ellos se acercaron a Jesús. Mateo 8:5. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, grave, atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también soy hombre bajo autoridad, tengo bajo mis órdenes soldados. Digo a este ve y va, a otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que seguían, de cierto os digo que aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Entonces vemos este hermoso ejemplo que nos dice este centurión. ¿Qué tenía el centurión? Un criado.
Aquí vemos de todas las maneras. Vemos un criado que tenía el centurión tenía una persona a cargo y estaba enferma. Ese criado estaba enfermo, estaba postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dice, yo iré. ¿Quién fue? El centurión fue a buscar a Jesús y él fue. Y entonces cuando el Señor le dice que irá, lo que recibe allí es que el Señor le dice, oye, centurión, tú eres un hombre de fe. Qué lindo que el Señor nos diga eso, ¿verdad? ¿Sabe qué le dice el centurión? Entonces dice el 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve como creíste y se ha hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Recibió. El Señor Jesús le habla y él recibe. Y dice en el 10 que al oír Jesús se maravilló y dijo a los que seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El Señor se maravilló del centurión porque era un hombre de fe. Nos dijo, Señor, ¿y esto? Porque era un hombre muy importante, un centurión. Este centurión era un hombre muy importante, pero él le dice al Señor y el Señor se maravilló. Dice allí en Marcos 7:24, vemos este último ejemplo. Marcos 7:24. Marcos 7:24. La mujer sirofenicia. Levantándose de allí, se fue a región de Tiro de Sidón. Entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, y luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de nación, y rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y dijo, sí, Señor, pero aun los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Amén. Vemos este ejemplo hermoso que esta mujer sirofenicia, ¿qué hizo? Se acercó a Jesús. Y cuando ella se acerca, no le fue fácil, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Esta mujer era una mujer griega. Ella escucha hablar de Jesús y corre y se postra a sus pies. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Recordemos que era una mujer sirofenicia, que era una mujer que no era del pueblo de Israel. Y entonces, porque una mujer, bueno, esta tenía una hija que tenía un espíritu inmundo. La mujer, recordemos que era griega. Y le rogaba al Señor que echara fuera ese demonio. Y sabe la respuesta del Señor fue, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y respondió ella y le dijo, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Le dijo, mire, Señor, quizás ellos no están comiendo el pan que tú estás dando, pero yo ese pan lo necesito, y esas migajas que ellos dejan caer al piso yo las tomo para mí. Señor, yo sé que tú eres el único que puedes ayudar a mi hija. Y el Señor Jesús se maravilla de esta mujer y sabe, de inmediato recibe. ¿Qué recibe esta mujer? La bendición. Recibe la bendición y cuando llega a su casa, ¿sabe qué encuentra? ¿Sabe qué encuentra? A su hija libre de ese demonio que le estaba atormentando y su hija sana. Entonces, mis amados hermanos, les recuerdo, acérquese al Señor, porque todas las personas que vemos aquí estos ejemplos, la mujer de flujo de sangre, Bartimeo, Jairo, Zaqueo, el centurión y la mujer sirofenicia se acercaron al Señor. Y quizás si tú tienes un testimonio y tienes algo maravilloso que ha hecho el Señor, ha sido gracias a ¿qué? A esa promesa que tú recibiste, a que tú le creíste al Señor y se acercó. Entonces el Señor siempre nos invita a que nos acerquemos a Él, y cuando nosotros nos acercamos vemos las cosas maravillosas. Entonces recuerde, el Señor está haciendo cosas nuevas.
Mis amadas mujeres, bueno, vamos con el último punto, cosas nuevas. Primero, promesas. Segundo, acercarse. Y tercero, alabanza. ¿A cuántos les gusta la alabanza? Alabanzas. Bueno, leamos lo que dice Isaías 43. Isaías 43, vamos allí lo que nos dice la palabra. Isaías 43. Isaías 43, 20. Isaías 43, 20. Bueno, dice, las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto y ríos en la soledad para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará, y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, Israel. Bueno, vamos nuevamente, leamos lo que nos dice la palabra. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿Qué ha hecho el Señor? Nos ha hecho a nosotros. ¿Dónde es el pueblo de Dios? Somos nosotros. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Somos aquellos que alaban al Señor. ¿Qué ha creado el Señor? A nosotros para su creación. ¿Qué es la alabanza? La alabanza es la honra que le damos a Dios por lo que Él hace. Es la alabanza que le damos a Él por lo que Él hace. ¿Qué hacemos nosotros? Damos a Él toda la gloria, a Él toda la honra. ¿Sabe? Hacemos la alabanza ¿por qué? Por lo que Él es, por lo que está haciendo y por lo que harás. Porque alabas al Señor por lo que está haciendo y por lo que harás. Ay, es que tú no sabes por lo que estoy pasando, ¿sabe? Alabe al Señor. Alabe al Señor. Las alabanzas, ¿sabe? Tengo que decirle algo. Honra al Señor. Las alabanzas anuncian cosas nuevas. Mis amadas, las alabanzas, a ver, las alabanzas anuncian cosas nuevas. Las alabanzas anuncian cosas nuevas. Las alabanzas, ¿qué? Anuncian cosas nuevas. ¿Cuánto les gustan las cosas nuevas? Bueno, voy a decirle un ejemplo muy maravilloso, que es, esta palabra es hermosa, como toda la Biblia es hermosa, ¿verdad? Dice allí, en Crónicas 20, 21, Crónicas 20, Segunda de Crónicas 20, 21. 20, 21. Dice la palabra, y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, que dijesen, glorificad a Jehová, porque sus misericordias es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, en las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos con otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los montes de Seir para matarlos y destruirlos. Cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra, muertos, pues ninguno había escapado. Atentos. Viendo entonces Josafat y su pueblo despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Atentos. El 4º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por ello llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat, la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén, gozosos porque Jehová les había dado
gozo librándolo de sus enemigos. Amén, aleluya. Es hermoso lo que hace el Señor, mis amadas mujeres, mis amados hermosos. ¿Qué tienes que darle al Señor? Alabanza. ¿Qué fue lo que empezó a hacer Josafat? ¿Qué empezó a organizar Josafat en este momento? Lo que había era una guerra. Y sé que cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, oíd Judá, moradores de Jerusalén, creed de Jehová vuestro Dios, estaréis seguros, y crean a sus profetas y seréis prosperados. Y sabe, dice la palabra que ellos empezó a suceder, y es que empezaron a organizarse, y lo que hicieron fue alabanza. Cuando comenzaron a entonar cánticos, dice en el 22 que cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab en el monte de Seir las emboscadas. ¿Sabe quién peleó por ellos? El Dios de los ejércitos celestiales, el Dios todopoderoso. Era el que estaba peleando. ¿Sabe qué pasaba? Entre ellos mismos se mataban y se destruían. ¿Cuántas espadas tenían los hijos del Señor? No, ellos ni siquiera tenían espadas. Estaban allí. ¿Cómo estaban peleando? No es la alabanza, sino ¿de quién es la guerra? ¿La guerra es de quién? De nuestro Dios. ¿Quién peleaba la batalla? Nuestro Dios era el que estaba peleando las batallas. Era el Señor. ¿Y saben qué les dio el Señor? Cosas nuevas. Sí. ¿Sabe? Ellos recibieron vestidos, alhajas, eso recibieron una cantidad, llegaron allí al valle de Beraca y se gastaron 3 días recibiendo. A ver, mujeres, cuando tú vas de compras, ¿cuánto tiempo se gasta? ¿5 minutos? Quizá los esposos llegan y dicen, yo lo que necesito es esto y esto, pero nosotros queremos lo mejor, ¿verdad? Queremos cosas nuevas, cosas preciosas. ¿Para quién? Para toda nuestra familia, para toda nuestra casa, para la casa del Señor siempre queremos lo mejor. Y para nosotros, ¿verdad? Nos encantan, dice que allí recibieron vestidos. ¿Cuántos quieren vestidos nuevos? Pues para el Señor no es imposible darle. ¿Para cuántos necesitan un empleo, una casa, lo que necesitamos? ¿Sabe? ¿Por qué no tenemos? ¿Por qué no pedimos? Pídale al Señor. El Señor dice, mira, voy a hacer cosas nuevas. ¿Por qué tú no crees a lo que el Señor te dice en la palabra? Josafat, quizás Josafat tenía una promesa. A ver, ¿la creía o no la creía? Depende de quién, de Josafat. Sencillamente. Otra, muy hermosa. Vamos al libro de Josué. Josué 6. Libro de Josué. Josué 6, 16. Dice la palabra del Señor, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. ¿Qué tenían que hacer? Gritad. A ver, mujeres que están allí, hombres, den un grito de guerra. ¡Hey! Eso, un grito de guerra. ¡Hey! Un grito de guerra. ¡Hey! Gritad porque Jehová nos ha entregado la ciudad. Quizás yo te estoy diciendo en este momento, gritos. Ay, qué pereza que abrió nuestra boca. Dice, será la ciudad, ¿qué era lo que iban a poseer ellos? ¿Qué era lo que iban a poseer? Será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que están en casa, por ella por cuanto escondió a los mensajeros. Bueno, recordemos que allá había una mujer de fe. Amén. O esta mujer fue contada como una mujer de fe. ¿Qué tenían que hacer ellos? Dice en el 20, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el derrumbo, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó en gran vocerío, y el muro se derrumbó, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, ¿y qué? Y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes, viejos, y hasta los bueyes y las ovejas y los asnos. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió allí? Entonces el pueblo, ¿qué? Gritó.
Y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno entró y tomó posesión allí. Pero ¿sabe qué hicieron ellos? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo tomaron esa ciudad? ¿Con qué? Con un grito, y los sacerdotes tocaban ¿qué? Las bocinas. E iban con una alabanza. Era un acto profético. Una alabanza es un ¿qué? Es un acto profético. ¿Qué es una alabanza? Un acto profético. Entonces, mis amadas mujeres y varones de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Alabar al Señor. Alabanza. Alabanza. Es nuestro Dios. Alabanzas al Dios Todopoderoso. ¿Qué vas a hacer? Bueno, recordemos cada cosa que nos ha dado el Señor. Cosas que viejas, cosas nuevas, dice el Señor. Mira, mujer, amada, chica, niña, no hagas memoria de cosas viejas, cosas antiguas. ¿Sabe qué? Saque esos malos pensamientos, saque esos pensamientos antiguos, saque esos pensamientos que tienen 30 años allí de reclamo con sus papás, de reclamo con su esposa, con su esposo, de reclamos con su abuelo, con su tío. ¿Sabe? Dice el Señor, no te preocupes, yo hago cosas nuevas. ¿Sabe? Saque esas cosas viejas para que Dios te pueda bendecir con cosas nuevas, a nuestros pensamientos. ¿Sabe? Quizás te cuesta memorizar la palabra. ¿Por qué? Porque estás llena, saturada de cosas que no sirven, cosas viejas. Pero cuando tú esparces, le dice Señor, esparce tu agua limpia. ¿Sabe qué? Vienen pensamientos nuevos. Tu mente empieza a ser renovada. Entonces, quiero repetirte nuevamente. Cosas nuevas. El tema es cosas nuevas. Primero, promesa. Segundo, acercarse. Y tercero, alabanza. Sencillamente esas cosas para acercarse al Señor, para ver cosas nuevas. ¿Qué debes hacer cuando necesitas algo nuevo? Debes de ir allí a la tienda y puedes comprar cosas nuevas, ¿verdad? Entonces hoy el Señor está dando cosas nuevas. He aquí yo hago cosas nuevas. Pronto saldrán a la luz. Pronto se va a ver esas cosas maravillosas que el Señor está haciendo. Sencillamente cree. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy te presento cada persona que está allí, Señor, conectada. Te presento, Dios maravilloso, este ministerio de mujeres de fe. Señor, te pido que cada día seas tú llenando cada mujer, que se acerquen a ti. Veremos cosas nuevas, Señor. Hoy veo, Señor, que mujeres se levantan, se despojan, Señor, de esas ropas viejas, Señor, de esas vestiduras, Señor, y tú empiezas a colocar cosas nuevas, cosas maravillosas. Un de repente de Dios viene sobre tu vida. Padre, glorifícate con poder allí en esas mujeres, Señor. Cosas nuevas. Tu mente está siendo renovada, tu casa está siendo renovada. Dile al Señor, gracias porque tú estás renovando nuestras vidas. Gracias, Dios glorioso, porque tú estás obrando allí. Tú te estás glorificando, mi Padre Celestial.